el gran maestro Fabiano Caruana consigue ganar la sexta ronda del Norway Chess con piezas negras frente al gran maestro y jovencísimo talento Abdusattorov. Esto hace que consiga escalar hasta la posición número 2 de Elo de ritmo clásico. Os voy a mostrar esta partida, espero que os guste, dentro vídeo. Vamos a disfrutar de esta preciosa partida que se ha jugado esta misma tarde entre el gran maestro Abdusattorov y el gran maestro Caruana. Bueno, Caruana venía jugando un torneo muy bueno en el que ha ganado 3 partidas contra otros grandes maestros de la élite que son los que están jugando en este torneo. Con esto ha conseguido alcanzar una suma de 14 de elo de su vida y conseguir colocarse en la posición 2 del mundo. La partida comenzaba con la jugada E4 de Abdusattorov y E5 de Caruana. Bueno, decidieron enfocar la partida con una apertura española, donde las negras deciden jugar la variante berlinesa. Esta es bastante conocida ya que hay varias líneas que enfocarían una posición de tablas. La jugada de 3 enfoca ya una posición en la que las blancas quieren jugar a ganar. Variantes como enroque corto podrían derivar en una posición de tablas tras caballo por E4. En caso, por ejemplo, de hacer torre E1, caballo D6. Bueno, llegaríamos a este final muy conocido tras caballo por E5, alfil E7 o caballo por E5, torre por E5, alfil E7 y alfil F1. Es bastante conocido ya que suele derivar siempre en posiciones en las que terminan haciendo tablas tras enroque D4 y alfil F6 de las negras. Sin embargo, como ya digo, esto no es lo que ha ocurrido en la partida y en esta posición las blancas han enfocado con un D3. En este caso las negras, Caruana, ha decidido jugar alfil C5 desarrollando una pieza y tras alfil por C6 de las blancas, jugada teórica, decide comer con el peón de D. Hasta este momento todo está dentro de la teoría, jugada 6, y en este caso las blancas por supuesto se enrocan, jugada teórica, y las negras deciden hacer alfil D6. Bueno, en este momento la jugada más practicada es la jugada caballo D7, defendiendo este peón de E5, aunque también es bastante típica la jugada dama E7 o bien la jugada alfil G4. En este caso podemos, si nos fijamos en las estadísticas, la más jugada es la jugada caballo D7, que tiene prácticamente la mitad de todas las partidas que se han jugado en esta posición entre jugadores maestros. Los porcentajes de victoria son un 32% para las blancas, un 48% de tablas y un 20% de victorias negras. Supongo que esta estadística cambiará a partir de esta partida, ya que las negras se han apuntado un buen tanto. Bueno, volviendo a lo que estábamos enfocando, las negras hacen alfil D6. Tras esto, las blancas hacen caballo BD2 con intención de jugar los planes típicos que también podríamos ver en aperturas como la italiana, que pueden ser con C3, tratando de expandirse en el centro con D4 o bien con B4 y A4. Tras la jugada alfil E6 de las negras, las blancas deciden hacer caballo B3. Esta jugada caballo B3 tiene claramente una idea que es hacer la jugada D4 rompiendo en el centro y tratando de derivar en alguna posición en la que estos dos peones doblados se parezcan mucho, junto a estos dos, se parezcan mucho a los 3 de las blancas y así conseguir que las blancas puedan tener un peón de más, entre comillas, en el flanco de rey. Tras la jugada B6 de las negras, las blancas hacen caballo G5 atacando el alfil. El alfil se retira atacando a la dama y las blancas expulsan a ese alfil de G4. El alfil de G4 tiene que retirarse. Para mi gusto tiene dos opciones donde retirarse. Una es la jugada alfil D7, que puede tal vez en un futuro el alfil reciclarse con la jugada C5 y colocarse por ejemplo en C6 o incluso en B5 para apoyar un C4. Y la segunda opción, que es retirarse por la diagonal de H5. Esto es lo que deciden en la partida, ambas jugadas son razonables. Y las blancas deciden hacer rey H1. A pesar de ser considerada una imprecisión por parte de la máquina, la jugada rey H1 es una jugada que parece bastante normal, bastante lógica, ya que lo que evitas muchas veces es que por esta diagonal puedan darte algún jaque y preparas ideas con F4, con G4 tal vez, tratando de atacar por el flanco de rey sin que eso afecte mucho a tu rey de H1.
La partida continúa con caballo D7 de las negras. Ahora mismo el caballo podría quedar amenazado en alguna variante. Y también es cierto que jugadas como F6 pueden venir en algún punto, ya que caballo E6 simplemente dama E7 y el caballo de E6 quedaría atrapado. Las blancas hacen caballo H3, ya digo, con intención de hacer F4 o D4, romper en el centro, y las negras deciden jugar con F6. Bueno, es importante ahora reciclar este alfil de H5, ya que las blancas han montado todo un esquema defensivo contra este alfil. El alfil debemos reciclarlo por la casilla F7, incluso para llevarlo a E6. Desde F7 también apoya esta ruptura con el peón hacia C4, que desdoblaría nuestro peón doblado. Tras la jugada alfil E3 de las blancas, las negras hacen la jugada dama E7. Dama E7 da lugar a que en algún momento podamos realizar ciertos cambios que nos pueden venir bien, deshaciéndonos en algún momento del alfil de casillas negras que realmente está chocando contra nuestros propios peones y no es la mejor pieza. Las blancas deciden hacer caballo D2, por supuesto para colocar el caballo en C4, que es una muy buena casilla, muchas veces combinado con la jugada A4 para evitar que ese caballo pueda ser expulsado. Y las negras deciden hacer caballo C5. Para mi gusto, siguiendo con el plan que estábamos comentando, la jugada lógica hubiera sido la jugada alfil C5 proponiendo el cambio de alfiles. Según la máquina, esta jugada es una jugada bastante interesante y razonable que realmente tiene bastante sentido. La jugada caballo C5 tiene otra idea distinta, que es colocar el caballo en E6, colocar este caballo en E6 y colocar el alfil en C5, con intención de terminar colocando el caballo en la casilla D4, posiblemente apoyado con una torre desde D8. Este tipo de posiciones también se parecen bastante a posiciones que vienen dadas por el rosolimo. Para quien no conozca lo que es el rosolimo, es una variante que se puede jugar contra la defensa siciliana, que consiste en sacar el alfil a la casilla B5 y cambiarlo rápidamente por el caballo que se desarrollaría por C6. Bueno, para quienes queráis conocer más sobre el rosolimo, pues que sepáis que, bueno, Carlsen tiene muchas partidas en las que lo ha practicado tanto con blancas como lo ha defendido con negras. Bueno, tras caballo C4, las negras deciden hacer caballo E6 para seguir con su plan. Y tras caballo G1, las negras deciden hacer G5, atacando en el flanco del rey. Y tratando sobre todo de bloquear el avance que podrían tener las blancas con la jugada F4 en algún momento. Las blancas hacen la jugada caballo E2 y las negras hacen la jugada alfil F7. Bueno, realmente todo esto viene para preparar la jugada alfil C5 y para terminar metiendo un caballo en D4. Las blancas juegan dama E1 y se preparan tal vez para pasar hacia el flanco de rey o hacia el flanco de dama si fuese necesario. Quitarse sobre todo de las clavadas y también permitir que la torre blanca pueda venir a la casilla D1 para preparar esa jugada D4. Las negras hacen H5 con un pequeño amago de atacar en el flanco de rey. Y contra esto las blancas deciden comerse el alfil de D6. Bueno, en este caso tenemos que tomar una decisión y creo que ambas jugadas, tanto comer con la dama como comer con el peón, son bastante razonables. El módulo las da prácticamente iguales, dando un pelín mejor, aunque muy sutil, comer con la dama mejor que comer con el peón. Yo creo que comer con la dama tiene bastante sentido, ya que consigues que la torre y la dama apoyen ese salto a D4 con el caballo que va a venir enseguida, tal vez también con la jugada C5, ¿no? Con ese peón apoyando. Y creo que es interesante, sobre todo porque cuando te echen ese caballo, el peón de D3 siempre será una debilidad. Sin embargo, decidieron comer con el peón, que es respetable, desdoblándose los peones, buscando rupturas con D5. Y en este caso las blancas juegan A4. Por supuesto con intención de hacer A5 y expandirse por el flanco de dama. Tras la jugada H4, las blancas hacen la jugada A5, como ya decía, contra la cual las negras tienen que hacer la jugada B5. Hubiera sido razonable también la jugada en enroque corto, pero después de avanzar estos peones tanto, supongo que la idea de Caruana no iba a ser enrocarse en corto, sino mantener la torre en H8 para un posible H3 en algún punto, atacando el enroque de las blancas. Por ello, las negras deciden hacer la jugada B5, y tras la jugada H3 de las blancas cerrando ya el flanco de rey, las negras deciden hacer lo propio en el flanco de dama, cerrándolo totalmente. Ahora las blancas hacen D4 rompiendo en el centro y las negras deciden hacer C5, bloqueando.
bueno, proponen realmente a las blancas la oportunidad de hacer la jugada D5 y prácticamente ofrecer tablas, ya que las rupturas que se pueden dar pues van a ser prácticamente nulas. Sin embargo, en este caso, Abdusattorov, como conocemos, un joven muy talentoso que siempre busca jugar a ganar, o sea, no da tablas frente a nada, es un jugador muy luchador, por eso precisamente ha conseguido subir tanto con tan poca edad, siendo tan joven. Y decide hacer la jugada C3, tratando de mantener, de consolidar esa mini ventaja que podríamos decir, y tratar de buscar alguna forma de entrar en la posición de las negras, que aún no está enrocado. Bueno, contra esto las negras deciden hacer la jugada rey F8 y es una jugada que es un error, ya que lo que busca es dejar el rey en G7 y mantener la torre en H8. Hubiera sido mucho más normal la jugada en roque corto sin volverse locos y simplemente después colocar las torres en las columnas C y D y la posición hubiera continuado igualada. Sin embargo, con la jugada rey F8 las blancas ya consiguen cierta ventaja, ya que las negras van a tener que perder otro tiempo para esconder el rey y la torre todavía estaría en la casilla H8. Las blancas hacen torre D1 y tras la jugada rey G7, las blancas hacen la jugada dama F2. Las negras hacen la jugada torre C8 y ahora es un momento importante. La jugada que recomienda la máquina es la jugada B4 y tras B por C4, B por C4 y meter la torre, recomiendan continuar con la jugada, a ver, que lo pongamos, B4, peón por B4, peón por B4, torre C4, recomiendan seguir con la jugada como yo pensaba, la jugada D5, que parece una jugada bastante lógica, y ahora tratar de recuperar esta columna en algún punto, defendiendo primero, por supuesto, el peón de B4 y luego tratando de expulsar esta torre de C4. Sin embargo, las blancas juegan con torre de 2, jugando muy tranquilo, y tras la jugada dama C7, ahora las blancas deciden hacer la jugada torre A1, defendiendo por supuesto el peón que amenazaba las negras con la jugada dama C7. Tras esto, las negras deciden hacer torre HD8, y las blancas por fin se aseguran de hacer la jugada B4. Las negras tienen que tomar una decisión con respecto a este peón, y lo que deciden es hacer C por D4, C por D4 y dama E7. Bueno, la jugada es dama E7 no es la mejor jugada, y esto se debe a que las blancas tienen la jugada torre AD1, que es la que hicieron en la partida, a pesar de que la máquina recomiende todo el rato D5, que para mi gusto no es la mejor jugada, ya que la posición se cerraría bastante. Tras torre AD1, jugada que me parece interesante, las negras deciden volver con la torre a H8. Una vez llegados a esta posición, creo que hay muchas ideas muy interesantes. Para mi gusto, una idea interesante, que tal vez para el módulo no funcione, pero creo que es un plan estratégico muy bueno, es la jugada peón por E5. Por supuesto, las negras tienen varias opciones. En caso de comer con F, este peón de G5 siempre será una debilidad, el peón de D6 también, por lo que habrá que comer con el peón de D. Una vez visto esto, pues estas dos torres tienen realmente un gran acceso por la columna D. A mí me gusta la jugada torre D6, ataco en A6, evito que la dama me coma el peón. Sin embargo, la máquina sigue dando igualdad, pero bueno, ya sabemos que la máquina siempre es muy precisa, aunque creo que en la práctica es una posición muy molesta, en la que las blancas tienen más opciones de ganar. Bueno, en esta posición, sin embargo, las blancas hicieron la jugada dama E1, tratando de poder cambiar y hacer torre D7, aprovechando que la dama defendería desde E1 el peón de B4, evitando así que las negras se coman ese peón. Tras la jugada torre C4, las negras cambian, como tenían previsto, y realizan la jugada torre D6, que era justo el plan que yo comentaba. Tras esto, las negras hacen torre D8, y se procede a los cambios tras torre por D8, caballo por D8. Las blancas tienen que crear algo de contrajuego y deciden hacer la jugada G3. Bueno, tras esto, Caruana empieza a ser bastante preciso en esta posición y decide jugar la jugada H por G3, caballo por G3 y ahora importante, evitando que el caballo entre a la casilla F5, pues la jugada alfil E6. Es una jugada muy normal, solamente tienes que evitar que el caballo entre para evitar el doble que te dan al rey y a la dama, y en caso de que el caballo entre siempre podrás hacer alfil por caballo y contrapeón por, la estructura de las blancas siempre va a quedar muy debilitada.
Tras esto, las blancas hacen la jugada dama de 2, atacan el caballo de las negras y el caballo se quita. Para mi gusto, una jugada mucho más normal y mucho mejor. La jugada caballo c6, simplemente atacando este peón de b4. Y contra la jugada alfil c5 que propone la máquina para las piezas blancas, simplemente continuar con la jugada dama e8, una jugada muy normal. Y amenazo meter el caballo en d4 y tener una posición claramente más cómoda, al menos para jugar para las piezas negras. Bueno, sin embargo, llevo el caballo por f7, no sé muy bien para qué lo lleva por ahí. Supongo que simplemente para poder controlar un sacrificio en g5 y defender con el caballo. La jugada alfil c5 de las blancas continúa con la jugada dama e8 de Caruana, que es la mejor jugada de la posición. h4 de las blancas tratando de romper y las negras deciden hacer dama h8. h5 juegan las blancas, ayudándose de este peón para poder tener algún tipo de ataque en algún momento de la posición. Y las negras simplemente mantienen la dama en h7. Las blancas quitan el rey para que en caso de tener que quitar el caballo y que las negras terminen comiendo el peón de h, la jugada torre h1 pueda ser molesta en algún punto. Las negras simplemente están aguantando, ya que la posición están un pelín menos cómodos, por así decirlo. El rey viene a f2 y las negras hacen la jugada g4. Bueno, llegados a este punto, las blancas tienen que tomar una decisión. Tanto cambiar las damas como hacer alfil e3 para evitar que la dama moleste por esa diagonal, como comernos el peón, serían correctas. En este caso, Dusatorov decide hacer la jugada alfil e3, atacando a la dama de Caruana, y Caruana simplemente retira la dama. Caruana en este momento está en una posición en la que está aguantando bastante, en la que tiene cierto contrajuego y en la que está tratando de hacer que Dusatorov se desespere y trate de jugar a ganar en una posición en la que quizás pueda colapsar y hacer una jugada errónea. Esto es lo que consigue un poco más adelante, tras f por g4, dama c8, atacando este peón, como indica la flecha, alfil c5 de las blancas, alfil por g4, y en este caso había muchas jugadas que todavía igualaban. En este caso, según la máquina, la mejor jugada y que mantiene una igualdad muy pura es la jugada torre c1. Cambias las torres y realmente no hay ningún problema en la posición. Simplemente cambias las torres y la posición no tiene ningún problema. Además, en algún punto puedes amenazar la jugada h6. Una posición muy cómoda y las blancas simplemente van a poder hacer tablas de forma muy normal. Sin embargo, las blancas deciden hacer otra jugada y ya cometen un error con la jugada torre f1. Llegados a este punto, las negras empiezan a tener cierta ventaja y esto Caruana lo ha visto, lo ha aprovechado y no lo va a dejar pasar. Decide hacer la jugada alfil h3 atacando la torre, aunque pone que es un error, realmente no lo es tanto. Tras la jugada torre g1, el rey se quita h7 y la posición ya tiene cierta ventaja para las negras. El peón avanza a h6 y entonces ahora la dama negra decide avanzar hasta g4. Hubiera sido mejor la jugada caballo g5, ya que evitas tener que ponerte en una clavada y ahora la amenaza de dama g4 pues va a venir y es bastante fuerte. Si ponemos una jugada cualquiera de las blancas, por ejemplo dama d3, por poner una jugada, la partida prácticamente se está terminando, ya que dama g4 es fortísima. Amenaza, entre otras jugadas, la entrada con la dama, si la dama blanca se quita. Posibles jugadas como torre c2, sacrificando la dama y entrando con la dama en f3. Bueno, realmente la posición muy molesta para las blancas. Sin embargo, tras dama g4, el caballo puede saltar a f5 y tras dama por e4, la torre entra a g7. Esto puede parecer que da cierto miedo, el rey se tiene que quitar h8. Lo cierto es que bueno, la posición es de doble filo. El rey en h8 está bastante débil, el rey en f2 está muy débil también. Y esto va a ser una cosa del que primero deja que mate gana la partida, ¿no? Las blancas deciden hacer la jugada caballo e3 y las negras se comen el peón. Bueno, según la máquina, muchísimo mejor la jugada dama f4 y probablemente tras la jugada rey e1, ahora sí, comerse el peón debe ser correcto para adelantar el caballo a g4 a la siguiente jugada. Por supuesto, tras la retirada de esta torre. También hubiera sido posible comer con la dama.
Y tras la jugada torre por F7, simplemente dama H4. Una jugada bastante crítica. Y en caso de retirar el rey, pues alfil G4 y todas las piezas de las negras están funcionando, a pesar de tener una pieza menos. Bueno, si volvemos un poquito hacia atrás, en esta posición, tras caballo E3 de las blancas, las negras deciden comer directamente ese peón y las blancas se comen la torre de las negras. Contra esto, en vez de hacer la jugada peón por C4, que no es una jugada correcta ya que la torre se retiraría, las negras hacen rey por G7. A pesar de que chess.com la considere como un error, el módulo no la considera tanto como un error, simplemente como una imprecisión. La partida sigue estando muchísimo mejor para las negras, que ahora deciden comerse ese alfil, y tras la jugada dama por H6, las negras hacen rey G8, que es una jugada lógica, y que rápidamente entenderéis por qué hace esta jugada. La jugada rey G8 lo que consigue es evitar que las blancas tengan ningún jaque. Si haces de rey F7, las blancas tienen un jaque. Si haces cualquiera otra jugada de rey, las blancas van a tener un jaque. Con rey G8 esto no ocurre. Y en caso de que las blancas decidiesen hacer dama por H3, que aún así es la mejor jugada de la máquina, las negras pueden comerse el peón de C4 y la posición va a ser muy costosa de defender para las piezas blancas. El módulo da tan solo 1 de ventaja para las negras, pero yo sinceramente creo que esta posición se perdería el 99% de las veces. Es una posición que tal vez el módulo la pueda defender, tal vez no, pero una posición que en la práctica vas a perder el 99% de las veces, salvo que consigas dar un continuo. En este caso, la máquina propone la jugada dama E3, amagando un poco con la amenaza de que no puedes cambiar damas porque te coronan, y bueno, tratando de jugar un poco con eso, pero realmente la posición muy complicada. Las blancas no deciden comerse el alfil, ya que ven que esto va a ser catastrófico, y hacen caballo E3, que es una jugada peor. Y bueno, simplemente las negras tienen la jugada increíble alfil F5, defendiendo el alfil, y bueno, ya estás amenazando con la dama varias entradas. Evitas también un poco que que las blancas puedan tener ciertos jaques. Ahora ya podrías hacer rey F7 y contra este jaque cubrirte. Voy a quitar esta flecha. Y bueno, tras la jugada dama H5 de las blancas, las negras deciden hacer alfil G6. Ya este alfil ahora va a venir muy bien para tapar todos los jaques. El rey puede venir a G7. Tras la jugada dama H3, las negras avanzan un peón, están evitando que la dama entre. La dama vuelve a H6 atacando el alfil. Y bueno, ahora mismo ya hay muchas jugadas. Rey F7 es una jugada posible. F4, abriendo justo esa diagonal para que la dama siga defendiendo el alfil, mientras el peón ataca al caballo, también era posible. El peón de B4 sigue estando amenazado y la posición se cae a cachos. Sin embargo, con la jugada rey F7 que deciden hacer las negras, las blancas siguen sin poder dar ningún jaque. La posición sigue estando totalmente perdida. Incluso la jugada dama F4 en algún punto, para simplificar, puede ser la solución. Y tras la jugada dama H8, pues bueno, simplemente la posición continúa con la jugada dama D4. Se está amenazando la jugada F4 y perder el caballo blanco. El rey tiene que retirarse. Hacemos F4 igualmente, el alfil va a entrar al juego y la partida está totalmente perdida. En este caso, pues las blancas deciden hacer la jugada caballo G4 y las negras, por hacerlo un poco más bonito, deciden hacer la jugada F3. Bueno, es una jugada por darle un poco de brillantez al asunto, y las blancas por supuesto abandonan. Si deciden comerse el peón, simplemente van a perder el caballo, ya que dama F4, pues bueno, daríamos jaque, el rey se tiene que retirar a E2 o a G2 y pierden el caballo encima con jaque. Y en caso de retirarse a la casilla F1, pues bueno, la partida puede continuar con la jugada alfil D3 y bueno, prácticamente te van a dar jaque mate, porque tiene que continuar con la jugada rey E1, F2, y en caso de caballo por F2, pues bueno, podríamos continuar con la jugada dama E3. Hubiera sido posible también la jugada dama C3, es lo mismo, tras rey D1, dama C2, el rey vuelve y daríamos jaque mate en E2. Bueno, volviendo a la posición en la que las negras hacen la jugada F3, que a pesar de que pongas una imprecisión, gana igualmente, y a mí me parece que es una forma de simplificar muy sencilla. Bueno, con esta partida podemos ver cómo Caruana está jugando un nivel muy bueno. Yo creo que veremos muy buenas partidas de Caruana en las tres rondas que quedan, que
en este torneo. Y bueno, para mí Caruana es el claro favorito de este torneo, lo está haciendo realmente bien. Y bueno, yo creo que a pesar de esta derrota de Abdusattorov, vamos a verle jugar muy bien y yo creo que le vamos a le vamos a ver subir mucho en próximos torneos, y yo creo que está cerca de llegar a tener el nivel para colarse en un top 10 del mundo. Bueno, Caruana consigue con esto colocarse número 2 del mundo. Decidme qué pensáis, si creéis que Caruana será el próximo campeón mundial, si ganará el Candidatos o no, o si en cambio será Firuza o será Nakamura, que son los que están ahora ahí arriba. Espero vuestros comentarios sobre la partida, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejadme un buen like para apoyar este canal, ya que estamos tratando de crear el máximo número de vídeos para dar el mejor contenido a todos los seguidores. Entonces, si es así, de verdad os agradezco que apoyéis el canal con me gustas, con suscripciones, con comentarios, con todo lo que podáis, compartiéndolo, para que esto pueda llegar al máximo número de gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.